de YouTube, ¿cómo están? Yo soy todos, estamos en un nuevo video por el canal. El día de hoy estamos en la review del programa de esta semana. Sí, volvió, por fin. Y hoy, en vez de traerles un programa, como soy buena persona, les traigo dos. En realidad es básicamente el mismo programa, pero uno es muy antiguo y otro es la nueva versión. Bueno, básicamente les voy a hablar un poco acerca de estos dos programas que, bueno, les voy a decir que son solo uno, ¿ok? Son dos programas gratuitos y, bueno, son generadores de efectos de sonido, ¿ok? Básicamente son los que la gente floja usa para no tener que crear efectos de sonido para sus videojuegos. En vez de ahí estar con el mezclador de audio y todo eso, nada, se descargan esto, randomizan y se les genera un .wav o el formato que ustedes prefieren. Y bueno, yo les traigo acá dos. Y bueno, uno es bastante famoso, que es muy viejo, es un clásico, todos lo han usado para programar algún videojuego en su vida. Y pues se llama SFXR, ¿ok? Acá ya estarán viendo la pantalla. Acá está, este es, bueno, esto lo voy a dejar por acá mientras. Este es el viejo, ¿ok? El clásico. Como pueden ver, en esa época no existían los logos, parece. Si uno lo abre, se nos abre esto, ¿ok? Entonces tú apretas acá, por ejemplo. Y por ejemplo necesitas para un 8 bit, vamos a decir, acá pueden cambiar el bit. Y un 8 bit, un láser o un tiro, ¡pam! Se les randomiza. Ese me gustó, ¿ok? Pero me gustaría que tuviese más frecuencia. Acá ustedes pueden ir cambiando todo, ¿ok? Ok, y después ustedes le van a export.wav, que es el más común para exportar, y le ponen acá el nombre. Yo voy a poner tiro. Se debería exportar. Acá está, ¿ok? Entonces uno lo reproduce. Y ahí está, ¿ok? Entonces podemos crear efectos de sonido. Pero este es un poco muy antiguo, ¿ok? Entonces sacaron una nueva versión que es el BFXR, ¿ok? Lo abrimos y es básicamente la misma cosa, pero ya más modernito, ¿ok? Entonces ustedes acá le dan Power Up. Le bajan esto. Pueden cambiar el género. Y ahí ustedes van jugando con todo, ¿ok? Entonces lo mismo, exportan y todo eso. O sea, es muy fácil. Ok, yo les recomiendo entre los dos. El primero, el SFXR, el antiguo, porque es más simple. Este es más como más personalizado, entonces no está en un generador. Ok, así que nunca más se van a tener que molestar por efectos de sonido. Ok, pero bueno, efectos de sonido solo para un juego le falta música, ¿no? Entonces, el link de la descripción te deja un tutorial de cómo crear gratis música para tus videojuegos fácilmente. Bueno, el link de descarga estará en la descripción. Bueno, eso ha sido todo. No olviden suscribirse para unirse al Imperio Victoria. Yo los veo en el próximo video. Espero que sea el del link de la descripción. Chau, chau. Por cierto, ¿les gustaron la cámara? Está buena, ¿eh?